En la década de los 90, un programa de documentales muy famoso llamado Misterios sin resolver reveló, en marzo de 1991, un episodio que estremeció a miles de personas. Lo transmitieron como quien abre una puerta prohibida, y lo que se vio dentro fue pura oscuridad humana. Un caso tan brutal que incluso hoy sigue dejando un escalofrío difícil de ignorar. El protagonista de aquella pesadilla era Dennis Depew, un hombre de 49 años que le arrebató la vida a su esposa y luego desapareció, tragado por la noche, huyendo de la justicia como una sombra desesperada. Años después, en 2001, una película de terror mostraría escenas inquietantemente similares a este caso, Jeepers Creepers. Pero la historia real ya había ocurrido y había sido aún más perturbadora. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Hoy conocerás la inquietante historia real que inspiró una de tus películas favoritas. Denise y Marilyn, su esposa, cargaban un matrimonio largo y tormentoso, 18 años juntos. 18 años en los que las discusiones eran el sonido habitual que sus 3 hijos, Julie, Jennifer y Scott, escuchaban en casa. Marilyn, muy respetada en su comunidad. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hazlo ahora o el próximo titular podría estar escrito con tu sangre. Trabajaba como consejera en un colegio de Michigan y aunque su labor era valorada por todos, para Dennis significaba un problema. Él era impulsivo, manipulador, controlador. No soportaba que otros miraran a su esposa, que hablaran con ella, que la apreciaran. Con el tiempo, Marilyn se cansó de vivir bajo ese control asfixiante. Harta de los desprecios, cansada de los intentos de moldearla, decidió pedir el divorcio en 1989. Y ahí algo en Denise simplemente se quebró. No aceptó la decisión. No entendía un no. Para él, el matrimonio era una prisión de por vida. Marilyn, temerosa de su comportamiento, les confesó a sus compañeros de trabajo que tenía miedo, que no se sentía segura, que temía por sus hijos. Denise la acosaba, se negaba a abandonar la casa, merodeaba, presionaba, insistía. Cuando finalmente el divorcio fue concedido, Marilyn creyó que por fin podría respirar. Pero lo que llegó después fue aún peor. Denise aparecía sin avisar dentro de la casa. Entraba cuando nadie estaba. Revisaba cada rincón como un depredador celoso, obsesionado con controlar lo que ya no le pertenecía. Ella cambió las cerraduras, pero él encontraba la forma de volver a entrar. Denise utilizaba como oficina una pequeña casa de huéspedes en el antiguo domicilio, un pretexto para permanecer cerca, para seguir manipulando. Pero sus hijos se cansaron. El miedo, la tensión, los malos tratos, todo se acumuló hasta que ellos mismos decidieron que solo querían vivir con su madre. Y esa distancia, esa elección, terminó de hundir a Denise en su propia oscuridad. Creía que Marilyn había manipulado a sus hijos para ponerlos en su contra. Esa paranoia lo consumió. Le permitían verlos cada 2 semanas. Marilyn nunca le negó ese derecho, pero los niños cada vez mostraban menos entusiasmo, menos ganas, menos amor. Y dentro de Denise se encendía un fuego peligroso,
Su paciencia se hacía cenizas. Entonces llegó el 15 de abril de 1990. Dennis fue a buscar a sus hijos para la visita programada, pero ellos se negaron. No querían ir, y ese rechazo detonó algo monstruoso. Marilyn intentó hablarle, calmarlo, poner algo de cordura en la situación, pero Dennis explotó, gritó, la insultó, la agredió. Todo frente a la mirada aterrada de sus hijos. El hogar entero se llenó de un silencio espeso, de esos que solo se rompen con un golpe. El terror apenas comenzaba. Denise la empujó por las escaleras y cuando cayó, vulnerada, él siguió atacándola con furia descontrolada hasta dejarla inconsciente en el suelo. Una de sus hijas, desesperada, corrió fuera de la casa para pedir ayuda, gritando que llamaría a la policía. Mientras tanto, Denise respiró hondo, tratando de recomponer su rostro ante sus hijos. Les dijo que llevaría a su madre al hospital. La tomó, la subió a su auto, arrancó, pero Marilyn nunca llegó al hospital. La policía inició la búsqueda de Marilyn y Denise mientras la noche caía sobre Michigan como un presagio. Al mismo tiempo, Ray y Mary Turn conducían por la carretera Snow Prairies Road en Coldwater cuando una camioneta los rebasó de golpe a una velocidad tan violenta que el viento golpeó el carro como un latigazo. Ray y Mary alcanzaron a ver las placas. Comenzaban con las letras G y Z. Algo en su interior, ese instinto que aparece cuando la realidad empieza a torcerse, les impidió olvidar aquellas letras. Continuaron conduciendo, aunque con la sensación de que algo no estaba bien. Unos minutos más adelante, mientras pasaban junto a una escuela abandonada, sus corazones se detuvieron. Ahí, estacionada en medio del silencio, estaba la misma camioneta que los había adelantado. Pero no era solo el vehículo, era el hombre que estaba detrás. Un sujeto alto trataba desesperadamente de ocultar lo que parecía ser una sábana con manchas rojas. La arrugaba, la doblaba, intentaba introducirla en un agujero excavado por algún animal, empujándola con torpeza, como si la tierra se negara a tragar aquello que goteaba sangre. No había espacio suficiente. La sábana no desaparecía. Ray y Mary sintieron un escalofrío ascender por sus columnas. Ese tipo de miedo que anuncia que uno acaba de presenciar algo que jamás debió ver. Aún así, luchando contra el terror, intentaron memorizar las placas completas para avisar a la policía. Pero su intento se convirtió en una pesadilla. Cuando retomaron la carretera buscando un teléfono, vieron por el retrovisor algo que heló su sangre. La misma camioneta venía detrás de ellos, demasiado rápido, demasiado cerca. El vehículo lo siguió durante millas, pegado al parachoques, golpeándolo varias veces como una bestia que muerde antes de atacar. Denise, aunque ellos aún no lo sabían, intentaba ahuyentarlos, expulsarlos del camino, obligarlos a olvidar lo que habían visto. Finalmente, la camioneta se desvió hacia un área de descanso. Ray y Mary respiraron, temblando, pero sabían que debían volver, debían ver la matrícula completa. Así que dieron la vuelta y regresaron. Lo que encontraron los dejó paralizados. El hombre, alto, nervioso, estaba en la parte trasera del vehículo con las puertas abiertas
intentando cambiar las placas con manos temblorosas. La puerta del pasajero estaba completamente abierta, como si nadie hubiera tenido tiempo de cerrarla, y el interior estaba bañado en sangre, no unas gotas, una cantidad visible, brutal, imposible de ignorar. El horror ya no era un presentimiento, era un hecho. La policía y los forenses llegaron rápidamente al lugar. La llamada de los Thorne había activado las sospechas. Ese hombre podía ser Dennis Depew. La Policía Estatal de Michigan y la oficina del alguacil ya estaban persiguiéndolo, alertados por otra llamada, la de Jennifer, su propia hija. El área fue acordonada. Entre los arbustos, los agentes hallaron huellas de llantas, un charco espeso de sangre y la sábana manchada escondida dentro de la escuela. Más tarde, las huellas serían vinculadas con la camioneta de Dennis y la sangre comparada con la de Marilyn. Al amanecer, la verdad salió a la luz. El cuerpo de la mujer fue encontrado entre la maleza junto a un camino tranquilo, a medio camino entre su casa y la escuela. Su esposo le había arrebatado la vida con una detonación en la nuca. Un acto tan frío que incluso los forenses quedaron en silencio. Después del asesinato, Dennis huyó y desde la oscuridad de su escondite comenzó a enviar cartas, 17 en total. Cartas enviadas desde Virginia, Iowa, Oklahoma, siempre con sellos distintos, siempre escapando. En todas, intentaba justificar lo injustificable. 3 meses después, envió otra, 13 páginas repletas de versículos bíblicos, frases confusas, divagaciones de un hombre que había cruzado el límite. En una de ellas, escribió: Marilyn tuvo muchas oportunidades de tratarme justamente durante este divorcio, pero optó por alargarlas, engañarme y mentirme. Y cuando pierdes a tu esposa, hijos y hogar, no queda mucho. Yo era demasiado viejo para empezar de nuevo. Era la voz rota de un fugitivo y las últimas palabras de un hombre que ya no tenía retorno. Dennis también escribió que Mary le atribuía todos los gastos, que lo trataba de manera despectiva y que, según él, no le había dejado otra salida más que la violencia. Ojo por ojo, escribió, vida por vida. Frases frías, casi insoportables, que revelaban la sombra que llevaba dentro. Después del crimen, inició una nueva vida. Se escondió en otra piel, cambió su nombre por el de Hank Quinn y durante casi un año se movió libremente como si nada hubiese ocurrido, como si la noche hubiera borrado su pasado. Durante ese tiempo sostuvo una relación sentimental con una mujer llamada Linda Bizarre en la ciudad de Dallas, Texas. Para ella, él era un hombre tranquilo, un hombre que supuestamente había dejado atrás una vida complicada. Pero el pasado siempre regresa. El 20 de marzo de 1991, un famoso programa de televisión transmitió el crimen. Mostraron cada detalle, cada escena, cada fragmento de la historia que él intentó enterrar. Y junto a los hechos, apareció su fotografía y su verdadero nombre. Esa noche, mientras el televisor revelaba su rostro al mundo, Dennis estuvo fuera de sí, inquieto, agitado, caminando de un lado a otro. Linda lo notó de inmediato. Su comportamiento era extraño, más nervioso que nunca, pero él logró distraerla, apartarla del televisor, ocultándole la verdad que ya no podía esconder. Le dijo que su madre estaba muy enferma, que debía partir cuanto antes. Linda
Inocente, le creyó. Incluso se ofreció a prepararle algo de comer para el largo camino. Él la abrazó. Un abrazo largo, pesado, definitivo. Era la última vez que la vería. Minutos después, una amiga de Linda vio el programa. Reconoció de inmediato a Hank Quinn. Era él, el fugitivo, el asesino. Alarmada, llamó a Linda para confrontarla y al notar las coincidencias, Linda contactó a las autoridades. Dio su número de placa, dio su ubicación. La verdad ya estaba en manos de la policía. Horas después, los policías estatales de Luisiana detectaron la camioneta. Intentaron detenerlo, pero Denise pisó el acelerador y comenzó una persecución salvaje que se extendió por 15 millas. Chocó contra 2 patrullas. No se detuvo. Aceleró como si quisiera desaparecer en la carretera para siempre. Las autoridades dispararon hacia las llantas traseras. 2 impactos certeros, ambas ruedas dañadas. Aún así, Denise condujo sobre los aros durante media milla más, arrastrando metal contra el asfalto hasta que el vehículo finalmente cedió y se detuvo. Entonces, ocurrió lo inevitable. Denise apuntó su arma hacia los oficiales. 2 disparos atravesaron el parabrisas. Otro salió por una ventana abierta. El sonido de los disparos retumbó en la carretera oscura. Y luego, el silencio. Un silencio que siempre precede a la tragedia. Denise giró el arma, la colocó en su boca y jaló el gatillo. Cuando la policía se acercó, sin respuesta del detenido, lo hallaron inclinado sobre el volante, todavía con el arma en su mano. Se había quitado la vida con una Magnum calibre .357. La bala entró por la boca y salió por la parte posterior de la cabeza. Dentro de la camioneta encontraron $16,000 en efectivo, múltiples placas de distintos estados y el vehículo repleto de cajas y ropa. Ese desorden había servido de escudo. Las balas policiales no lo habían alcanzado. Así terminó la vida de Denise Depew. Nunca enfrentó a la justicia, nunca respondió por lo que hizo. Años después, las escenas representadas en Misterios sin resolver serían comparadas con el inicio del famoso filme Jeepers Creepers del 2001. Y desde entonces, muchos afirman que la historia de Depew fue una de las inspiraciones directas para la película. Y así, esta historia real, oscura, perturbadora y marcada por el horror humano, llega a su fin.